Tengo el gusto y el privilegio de estar por muchos años en CRECER, así que, como siempre, agradecer a todos nuestros socios globales y dar un poco la introducción al tema respecto a la aplicación de las normas internacionales de las entidades de fiscalización superior y hablar un poco de este panel también del proceso de fortalecimiento que se está llevando adelante en algunas de nuestros tribunales o contralorías de la región. Como ustedes han podido escuchar durante CRECER, el tema de estándares, el tema de marcos de gobernanza está en el tope de la agenda de Latinoamérica y el Caribe, y en este caso yo quisiera introducir a nuestros 4 panelistas. Tenemos a la señora Marta Acosta Zúñiga, Contralora de la República de Costa Rica. La señora Acosta es licenciada en Administración de Negocios con énfasis en Contabilidad de la Universidad de Costa Rica, posee una maestría en Gestión de Finanzas Públicas por el Centro Internacional de Políticas Económicas para el Desarrollo de la Universidad y es miembro del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica del Instituto de Auditores Internos también. Marta tiene una extensa carrera en términos de auditoría, control interno gubernamental y también es auditora certificada gubernamental del Instituto Global de Auditores con sede en Estados Unidos y lo más importante que recientemente ha sido nombrada Marta miembro de la Junta Directiva de Intosai, de la IDI, hasta el año 2021. Así que la aprovechamos a felicitarla. También nos acompaña María Lucía de Oliveira Feliciano de Lima, gerente de Desarrollo de Capacidades de la Iniciativa para el Desarrollo de Intosai IDI desde mayo de 2015. María Lucía, gerente de IDI para la región de la CEF y es gerente del programa IDI Auditando los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Miembro del equipo del programa I3, o 3I, mejor dicho, Iniciativa de Implementación de las ISAIs, y también María Lucía tiene una amplia experiencia en auditoría de desempeño a nivel global, es auditora del TCU, Tribunal de Cuentas de la Unión, desde el año 1995, está graduada en Ingeniería Electrónica en la Universidad de Brasil, especialización en Control Externo y maestría en Administración Pública en la Universidad de Brasilia. Seguimos con Brasil, pero ahora nos vamos a la ministra Ana Arraes, nacida en Recife, de Pernambuco. Así que tenemos un espectro global también dentro de Brasil. La doctora Ana es abogada, es ministra del Tribunal de Cuentas de la Unión desde el año 2011. He hecho un gran esfuerzo, Ana, para tratar de sintetizar su extensa hoja. Es muy interesante, ha sido congresista líder del Partido Socialista. Entre el año 2007 y 2010, miembro de la Comisión de Defensa del Consumidor, miembro de la Cámara de Representantes de Pernambuco, Tribunal de Cuentas también de Pernambuco. Muchas publicaciones, entre ellas se destacan desde Derecho al Consumidor y también una serie importante de premios al mérito, como ser la Orden de Guararapes, Policía Militar, Departamento de Bomberos y varias otras más. Así que, Mana, le damos la bienvenida. Y por último, apelando a la cuota de diversidad, tenemos un hombre en el panel, nuestro amigo, colega Manuel Vargas. Manuel es especialista líder en gestión financiera de la práctica global de buen gobierno del Banco Mundial. Manuel tiene más de 18 años de experiencia con el Banco Mundial y ha liderado la preparación de muchos trabajos analíticos, colaboración técnica, apoyo financiero, con énfasis en gestión financiera pública, presupuesto, contabilidad, etc. Su experiencia no es solo en América Latina, también Manuel ha trabajado directamente en Medio Oriente y África, además del Departamento de Políticas Corporativas del Banco Mundial. Así que, básicamente, vamos a comenzar con la presentación de María Lucía, por favor. María Lucía nos va a comentar acerca de su experiencia y la experiencia de IDI en el proceso de implementación de las normas de ISAI. Bueno, buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación de crecer a la IDI para participar de ese evento. Para mí es un honor compartir esta mesa con doña Marta, que es do Consejo Diretivo de la IDI, auditora de Costa Rica, que nos apoia muchísimo, muchísimo en la IDI, con la ministra Ana Arraes, del Tribunal de Contas da União de Brasil, donde soy servidora y donde trabajé por 20 años antes de irme a la IDI, y Manuel Vargas, que finalmente conocí después de muchos cambios de correo. Y bueno, voy a entonces hablar un poco de qué es la IDI, para quien no conoce, cuáles son nuestros programas y los principales programas que tienen un fuerte componente de implementación de las ISAI. Obrigada. Bueno, entonces IDI es Intosai Development Initiative, es un órgano de la Intosai ligado al Consejo Directivo, y estamos en Oslo, en la Noruega. El anfitrión es la EFS de Noruega, que nos apoya, por eso estamos en Noruega, y trabajamos bajo las leyes noruegas. Tenemos un consejo, el consejo de la IDI tiene 10 miembros, y como comenté, doña Marta Acosta es una de los miembros de nuestro consejo directivo. La IDI tiene una secretaría donde trabajamos con los programas, y también la Intosai Secretaría de Donantes, que está bastante involucrada con el marco de medición de desempeño que muchos de ustedes conocen. Actualmente somos 26 funcionarios de 15 países, venimos de 15 países diferentes, así que es una gran diversidad y un lugar muy interesante para trabajar también por eso. ¿Cuál es nuestra visión? Entonces, lo que queremos es, nuestro rol es apoyar las EFS, y queremos hacer con que las EFS hagan la diferencia en la calidad de la gobernanza del sector público, y también que ayuden a mejorar la vida de los ciudadanos. Ese es nuestro papel, entonces apoyar a las EFS en eso. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, la IDI apoya a las EFS principalmente de países en desarrollo. Apoyan ¿qué? A mejorar el desempeño, la independencia y el profesionalismo. ¿Cómo hacemos eso? Desarrollando las capacidades de los auditores, desarrollando lo que llamamos bienes públicos globales. Entonces, por ejemplo, guías de los 3 tipos de auditoría: auditoría de desempeño, financiera y cumplimiento. Apoyando las regiones, por ejemplo, las CEFs y las otras regiones. Nuestros programas, nosotros trabajamos con las 8 regiones de Intosai, y buscando apoyar también, en la medida de lo posible, las EFS de manera individual. Tenemos nuestros valores: innovación, diversidad e impacto. Estos son los 8 nuevos programas de la IDI. Entonces, voy a comentar rápidamente de 5 de ellos, y de 3 que tienen el componente más fuerte de implementación de ISAI, voy a hablar con un poquito más de detalles. El primero que ahí está es Programa Estrategia, Medición de Desempeño e Informe. Principalmente lo que hacemos en ese programa es apoyar a las AFS a desarrollar sus planificaciones estratégicas y mejorar sus sistemas de medición de informe. El programa Fortalecimiento de la Capacidad e-Learning. Entonces, estamos desarrollando una guía de e-learning y también un grupo de facilitadores, igual en diversas regiones, personas que puedan trabajar con cursos en línea apoyando a las EFS. Ese programa, ese año estamos iniciando en las CEFs. En la próxima semana tendremos una reunión para adaptar los materiales del inglés al español. Justamente en Brasilia va a ser esta reunión. El programa Jóvenes Líderes en las EFS. La idea es proveer una amplia capacitación de jóvenes auditores en las EFS, y no solamente en la parte técnica, pero también en temas de liderazgo y desarrollo personal.
Programa Relação das EFS com as partes interessadas. Como comentei, esses programas todos são globais. La verdad que en nuestra región ese programa no tuvo mucho interés. ¿Por qué? Porque ya estamos bien desarrollados en eso. Entonces ya las EFS de OLACEFs ya tienen varias iniciativas, varios trabajos de relación con las partes interesadas, ¿no? Con los stakeholders. Entonces estamos bien en eso. Pero eso no pasa en otras regiones. Entonces, por eso nos pareció que sería importante tener un programa como ese. Y la verdad, me olvidé de decir, pero cómo llegamos a esos programas fue después de una encuesta con las propias EFS. Entonces, las EFS nos dicen qué les interesa, en qué les podemos apoyar. Y así desarrollamos nuestros programas. Bueno, el programa Independencia de las EFS también ese es un tema pero muy interesante e importante. Y sabemos de la ISAI 1, de la Declaración de Lima y de la Declaración de México, que es la ISAI 10, sobre independencia. Entonces, es un tema que es sensible, es difícil y que todavía hace falta caminar mucho en todas las regiones. Y entonces, en ese programa también vamos a buscar apoyar las EFS en cómo tener más independencia. E faltaram, então, os 3 programas mais diretamente vinculados à implementação das ISAI. Um é o programa 3I, então, como comentou Héctor, 3I significa Iniciativa de Implementação das ISAI. Estamos quase terminando esse programa, a fase 1, em OLACEFs, em las regiões de habla inglesa, isso já terminamos. E como a implementação das ISAI, na verdade, é um largo processo. Entonces, terminamos la fase 1, pero todavía falta mucho. Entonces, seguimos con la fase 2 y con esos componentes. Entonces, por ejemplo, en la fase 1 desarrollamos varios materiales, por ejemplo, guías de implementación de las ISAI y guías de los 3 tipos de auditoría. Ahora, en la fase 2, estamos haciendo una actualización, un mantenimiento de esos materiales, principalmente por los nuevos niveles de las ISAI, ¿no? que el nivel 4 de las ISAI fue aprobado recientemente en el Congreso de INCOSAI en diciembre del año pasado. Entonces, hubo varios cambios y esos cambios estamos incluyendo en nuestros materiales. También en la fase 2 vamos a incluir un tema de aseguramiento de la calidad de los trabajos que son hechos. Que trabalhos? Então, basicamente, as auditorias. Quando falamos e quando pensamos em implementação de las ISAI, por supuesto que é importante ter manuais, procedimentos, guias. Pero lo que nos parece que é mais importante, nos parece que as ISAI são implementadas quando as práticas de auditoria estão de acordo com as ISAI. Quando os auditores que vão a campo a fazer as auditorias estão aplicando as ISAI, as normas internacionais. Então, essa é uma preocupação e o que vamos fazer com isso é ver. Então, as auditorias que estão sendo hechas estão de acordo com as ISAI ou não? Dessa maneira é que estamos pensando nesse asseguramento da qualidade. Temos uma comunidade prática para compartilhar experiências, dúvidas e temas de auditoria. Essa comunidade sigue na fase 2. Sobre o programa de certificação. Então, hoje por la manhã, alguém na sessão comentou sobre a importância de termos de valorar e, na verdade, de ter a profissão do auditor do setor público. E isso todavia também falta. Então, a INTOSAI está nesse programa. Ayer e hoje há uma reunião em Brasília com se chama Task Force for INTOSAI Audit Professionalization. Então, há um grupo de trabalho da INTOSAI que está justamente nesse tema de profissionalização, de desenvolver currículo, todo um trabalho para a profissionalização do auditor do setor público. E a IDA está apoiando nisso também.
auditorías cooperativas. Entonces, como yo comenté, lo que nos parece muy importante es la práctica de auditoría. Entonces, un fuerte componente de ese programa es apoyar auditorías cooperativas, o sea, auditorías con varias FS que participan. Les voy a dar un ejemplo en la próxima diapositiva. Y a ver se as práticas de auditoria, se a maneira como os auditores estão trabalhando está de acordo às ISAI. Então, esse tema é fortemente ligado à implementação das ISAI. E o último componente de apoio a nível de FS, estamos fazendo um piloto com a FS de Butão. Nem todas as pessoas conhecem. Butão é um país muito interessante e chico, que queda entre China e Índia. Então, estamos trabalhando com essa FS a ver como apoiamos, em nível de FS, a implementação das ISAI. Esse é um exemplo da auditoria. Tivemos, então, o ano passado, no LACEFS, uma auditoria cooperativa com o tema de luta contra a pobreza. Esse todavia é na fase 1 do programa 3I em LACEFS. Então, 10 países participaram da auditoria e luta contra a pobreza é um tema muito amplo. Então, cada país, dentro desse tema, elegeu um tópico para ser uma auditoria. As auditorias terminaram, 6 dos 10 países já nos apresentaram os informes finais. Brasil e Costa Rica já apresentaram os informes finais. E em outubro vamos fazer uma reunião para ver o tema de asseguramento da qualidade dessas auditorias que foram hechas bajo esse programa. Então, que hace a IDE, com a ajuda de mentores de las FS, apoia os equipos de auditoria. Primeiro, temos um curso em linha sobre o tema e sobre o tipo de auditoria, nesse caso foi auditoria de desempenho. Depois, le invitamos a los equipos de auditoria a uma reunião presencial para discutir o plano de auditoria. E depois que hacen a auditoria, le invitamos a outra reunião para discutir o borrador de informe. Todo isso com apoio da IDE e, por supuesto, com apoio de los mentores que são auditores de las EFS. Outro programa que agora estamos começando é esse programa Auditando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, esse tema é um tema que está muito, como se pode dizer, de moda, mas mais que de moda é porque é um tema muito importante, muito relevante para todos os países. Então, todos os países de las Nações Unidas firmaram um compromisso de cumprir com a Agenda 2030, onde estão os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Então, a IDE, uma forma de apoiar essa iniciativa é por meio desse programa. Então, o que vamos fazer? Apoiar as FS a fazer auditorias de desempenho em la preparação para a implementação de los ODS, ou seja, como os governos se estão preparando para a implementação desses objetivos. Mais de 100 EFS, quando hicimos uma encuesta, mais de 100 se mostraram interessadas nesse programa. Então, estamos oferecendo o programa a nível global. 100 estavam interessadas, mas como há alguns critérios, alguns requisitos, mais ou menos umas 40 de habla inglesa vão participar do programa que já empieza, o curso em linha empieza em julho, e em LACEFS 15 FS já se comprometeram a participar com enfoque somente no objetivo 5. Em setembro vamos começar o curso em linha em LACEFS. E o último programa que eu quisiera comentar com vocês é EFS em luta contra a corrupção. Também já se comentou no evento do tema da importância da luta contra a corrupção e o rol muito importante que as EFS têm na luta contra a corrupção. E então esse programa também busca apoiar as EFS nisso. Tem 3 componentes. Um é as EFS lideram mediante o exemplo em la implementação da ISAI 30, que justamente é o tema de código de ética. Então, implementar o código de ética e as EFS, mais que nada,
darem el ejemplo de eso. Entonces, también en las EFS, cómo vamos a trabajar con el tema de código de ética. El otro componente sería una plataforma entre las EFS y diversas partes interesadas para ver cómo pueden apoyarse en el tema de combate a la corrupción. Y también en ese programa vamos a hacer una auditoría de desempeño cooperativa, entonces vamos a apoyar a los equipos de auditoría a trabajar con auditoría con enfoque en prevención contra la corrupción. Ese programa en OLACEPS, en agosto tendremos una reunión con los mentores para adaptar los materiales que ya fueron desarrollados en inglés. Estamos ahora, hace 2 semanas el programa empezó en inglés, el curso en línea. Y el próximo año tendremos las auditorías cooperativas en OLACEPS. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Lucía. Continuamos con la exposición de Contralora de Costa Rica. Marta, por favor. Bueno, muy buenas tardes, estimados participantes, colegas y distinguidos miembros de este panel. Agradezco muchísimo a los organizadores de la 10ª Conferencia CRACER por su gentil invitación para compartir con ustedes sobre nuestra experiencia en la aplicación de las normas internacionales para las entidades fiscalizadoras superiores, ISAI, así las hemos denominado por sus siglas en inglés, y también compartir cómo esto ha contribuido a mejorar la credibilidad de la Contraloría General de Costa Rica. Antes quisiera contar algunos antecedentes, y es que la Contraloría General de Costa Rica es el órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la hacienda pública. Es una organización que le corresponde hacer el control y la fiscalización de los fondos públicos, y por ello es una herramienta con la que cuenta el Estado costarricense para acometer sus fines. O sea, el control debe coadyuvar a lograr los fines del Estado. Con el devenir del tiempo, en Costa Rica han surgido nuevas instituciones, se han modificado otras, los objetivos institucionales han cambiado, se ha modificado el marco jurídico, se han creado nuevas normas, y al igual que en muchos otros lugares, la tecnología ha cambiado la forma de hacer las cosas. Ha habido cambios muy grandes y por lo tanto el Estado costarricense se volvió más complejo y más diversificado. Entonces, hacer la fiscalización implica también ajustarnos, rediseñarnos, cambiar. Las instituciones de fiscalización superior no pueden permanecer inertes ante los cambios que están surgiendo y ante las demandas del entorno. Hoy día hay un mayor escrutinio público sobre nuestras instituciones, todas incluidas las contralorías o las entidades de fiscalización superior. Es por eso que, comprendiendo todo esto en la Contraloría, nos hemos abocado a revisar nuestros procesos, a revisar la gestión interna y a buscar formas de adaptarnos a los nuevos tiempos, a las nuevas circunstancias, también a las coyunturas y también a las buenas prácticas internacionales que nos permitan hacer un control y una fiscalización que se manifiesten en su justa dimensión y que nos ayuden a hacer, digamos, a lograr los objetivos institucionales, pero también a colaborar con una mejor gobernanza y a que el Estado logre los objetivos que persigue. Dentro del plan estratégico de la Contraloría hay 3 objetivos estratégicos muy importantes. Uno es fomentar la eficiencia de los servicios públicos críticos para la ciudadanía. El otro es promover y generar transparencia, y el otro objetivo es prevenir la corrupción, o sea, fomentar la prevención de la corrupción, porque este no es un tema que le toca solo a las entidades de fiscalización superior, es un tema de todos. ¿Y por qué prevención? Bueno, porque nosotros como país hemos dado un gran énfasis a la detección y a la sanción, dejando rezagada la prevención, que es al fin y al cabo el enfoque que va a eliminar o a mitigar los costos sociales que genera la corrupción. De esta forma hemos generado estrategias y acciones para ir logrando esos objetivos. Por ejemplo, presentamos 3 proyectos de ley, no solo para fortalecer el control, sino para generar un equilibrio entre el control y la gestión pública. Hemos ido adelante
realizando encuestas ciudadanas en eficiencia, en corrupción y también en transparencia. Hemos también esto con el propósito de generar insumos para priorizar la fiscalización que tenemos que llevar a cabo. Hemos realizado un estudio muy importante para definir cuáles son las instituciones más vulnerables a la corrupción en Costa Rica. También hicimos estudios para definir cuáles son esos servicios que la ciudadanía estima son críticos para su vida, que son críticos para su calidad de vida. Y algunos otros temas, también hemos incursionado en la minería de datos, etcétera. Pero dentro de todas estas acciones, la Contraloría decidió implementar de la manera más completa posible las normas internacionales para las entidades de fiscalización superior que emitió INTOSAI. Esto lo hicimos desde casi que un poco antes de que se oficializaran las normas. Nosotros empezamos a incursionar en este tema. Esto porque consideramos que las normas son un mecanismo generador de calidad de información de calidad más bien, y por lo tanto de transparencia, de eficiencia y también como un mecanismo preventivo de la corrupción. Debo recalcar aquí que las normas que ha generado INTOSAI abordan distintos temas, desde los principios fundamentales de fiscalización, las pautas de la independencia de estas entidades, temas relacionados con el valor y beneficio de las entidades de fiscalización superior, principios de transparencia y rendición de cuentas, normas y directrices para las auditorías de desempeño, las auditorías financieras y las auditorías de cumplimiento, entre otras, ¿verdad? Entonces, dentro de los esfuerzos por hacer una fiscalización efectiva, buscamos, tal y como lo establecen las normas de la INTOSAI, fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad del gobierno y las entidades públicas. También buscamos demostrar y comunicar la relevancia continua del aporte de valor y beneficio de la fiscalización, pero además buscamos ser una organización modelo a través del ejemplo, tal y como lo establecen las normas. Y para todo esto requerimos fortalecer la capacidad institucional día a día, y esa no es una tarea tan sencilla. Y a propósito de iniciativas para ese incremento de capacidades, me voy a referir a 6 esfuerzos concretos que hemos realizado en la Contraloría para implementar la CISAI. Primero, la Contraloría emitió hace ya muchos años normas generales para auditar el sector público. En la versión de 2007 la actualizamos en 2014, ajustándola a las normas emitidas por INTOSAI y también al Código de Ética para el ejercicio de la auditoría. El segundo esfuerzo que realizamos fue someternos a una revisión de pares, es decir, que otras entidades de fiscalización revisaran algunos de nuestros procesos. Y aquí se revisó el proceso de auditoría, de desempeño u operativa y nuestro proceso de planificación institucional a cargo, y aquí veo compañeros de la Auditoría Superior de la Federación que nos revisaron, fueron muy estrictos, nos hicieron sufrir muchísimo desde antes de que empezara la revisión de pares, pero yo tengo que decir que ese fue un proceso realmente valioso para nosotros. Aprendimos montones y ellos dicen que también aprendieron, pero para nosotros fue sumamente valioso. Nuestro proceso de auditoría operativo hoy es completamente distinto y mucho más riguroso de lo que era antes de la revisión de pares. Y las recomendaciones que nos plantearon, todas fueron ejecutadas, todas fueron implementadas. El tercer esfuerzo que hemos realizado es que participamos en el programa de capacitación sobre el marco normativo de la INTOSAI. Ese fue un trabajo coordinado por el Grupo para la Aplicación de Normas Internacionales de Auditoría de OLACEF, en el cual capacitamos 88 funcionarios de la Contraloría en un plazo de 3 años. Luego, un cuarto esfuerzo, que para nosotros es uno de los más importantes, es que participamos en el programa de aplicación y retroalimentación del marco de medición del desempeño de las entidades fiscalizadoras superiores. Esta es una herramienta que promueve la INTOSAI para que las EFS de forma voluntaria evalúen sus procesos de auditoría y también sus procesos de gestión interna.
para que estos se realicen con profesionalismo, con probidad, con independencia, con objetividad y con otros atributos, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para que la entidad de fiscalización genere valor a la ciudadanía. Es una herramienta que mide el desempeño mediante indicadores dirigidos a diagnosticar el nivel de cumplimiento de las normas internacionales. Y la perspectiva de la INTOSAI es que entre mayor sea el nivel de adecuación a ese marco normativo, mayor entonces será la capacidad de la entidad de fiscalización superior para generar valor y beneficio a la sociedad, fortaleciendo la confianza en su desempeño, lo cual es relevante, dado el rol importante que juegan las entidades de fiscalización en el entramado institucional de cada uno de nuestros países, como los órganos técnicos de control que forman parte de ese sistema nacional que vigila la rendición de cuentas y la integridad en cada uno de nuestros países. Los indicadores del marco de medición del desempeño están diseñados, repito, para evaluar tanto los ámbitos sustantivos, misionales y de auditoría, como el ámbito de la gestión interna. Y lo que se revisa son 7 ámbitos: la elaboración de informes, la independencia y marco legal, la estrategia para el desarrollo organizacional, las normas y metodologías de auditoría, la estructura de gerencia y apoyo, los recursos humanos y el liderazgo, las comunicaciones y la gestión de las partes interesadas. Debo reconocer que a pesar de haber la Contraloría obtenido un resultado satisfactorio cuando se sometió a esta revisión, también se identificaron importantes brechas en el desempeño o en el alineamiento con esas normas, y de ahí el beneficio que fue que se definieron proyectos de mejora para alinearnos a esas normas, y esos proyectos forman parte de nuestro trabajo diario y forman parte de la planificación de la institución. Algunos ejemplos de áreas a mejorar que le fueron señalados a la Contraloría: la cobertura de nuestras auditorías financieras debe ampliarse, se deben de combinar todas las auditorías financieras con la emisión de un dictamen, lo cual no estábamos haciendo, y documentar también por aparte el riesgo de fraude, que es un tema que tampoco estábamos haciendo. También fortalecer el control y aseguramiento en las auditorías de cumplimiento y en las de desempeño. También se nos señaló que debía la Contraloría generar un informe adicional sobre el seguimiento que hace de las disposiciones y recomendaciones que emite, informe que debía ser remitido a la Asamblea Legislativa, lo cual nosotros no hacíamos, y lo hicimos por primera vez en noviembre del año pasado, y lo vamos a hacer cada 6 meses. También en la parte de la gestión interna, a la Contraloría se le señaló que no teníamos un plan estratégico para desarrollar el potencial humano de la institución, que eso fue un muy buen punto, muy bien acogido por nosotros, y ya tenemos el plan. En este primer semestre lo hemos concluido, ahora vamos a implementarlo. Todas las recomendaciones de las evaluaciones a las que hemos sido sometidos se han venido implementando con compromiso y con el interés de ser cada vez mejores técnicamente hablando, lo cual le genera a la Contraloría muchísima credibilidad. Entonces, realizar la evaluación del marco de medición del desempeño tiene grandes beneficios, pero también implica compromiso y liderazgo de las autoridades de nuestras instituciones, implica preparación y también implica dedicación de recursos. Nosotros agradecemos muchísimo al Tribunal de Cuentas de la Unión, porque ellos fueron los revisores de calidad de la autoevaluación que nosotros llevamos adelante, y también al Banco Interamericano de Desarrollo, porque financiaron toda esta iniciativa. Ustedes pueden ingresar a ver el informe de la evaluación del desempeño de Costa Rica en nuestra página web, es público, lo pusimos desde que nos lo entregaron. El quinto esfuerzo es que participamos en otra iniciativa de INTOSAI para impulsar el cumplimiento del SISAI, que es el programa 3I, que ya mencionó María Lucia,
en el cual hemos venido también capacitando funcionarios y en donde también se realizó un diagnóstico que arrojó resultados similares en la materia de auditoría financiera con el MMD, porque se realizaron en épocas similares. Un último esfuerzo que quiero mencionar, y no por ello el menos importante, es que para predicar con el ejemplo y para alinearnos también con la CISAID, la Contraloría ha venido reforzando su sistema de gestión de la ética al desarrollar e implementar un código de ética que está pegado obviamente a la CISAID. También definimos una política de gobierno corporativo que ya tiene varios años de estarse implementando para promover la gestión ética, la gestión responsable y transparente de la Contraloría. Y también estamos desarrollando desde hace ya 3 años un programa para lograr consolidar una cultura de valores en la institución de manera tal que fomentamos la integridad de nuestros funcionarios. Para ir concluyendo, sin lugar a dudas, el marco normativo y las sanas prácticas que promueve INTOSAI, así como las metodologías para verificar el cumplimiento de estas normas, son esenciales para que las entidades de fiscalización superior, desde sus ámbitos de competencia, contribuyan a promover el crecimiento y el desarrollo económico regional, como lo plantea el objetivo de esta actividad. No puedo dejar de expresar que en el día a día el alineamiento de la Contraloría de Costa Rica con la CISAID como estándares mundiales ha fortalecido significativamente la credibilidad ante cuestionamientos que surjan hacia nuestros informes, ya sea por parte de la Asamblea Legislativa o por parte de los auditados o por parte de otros interesados. Y también han sido fundamentales para demostrar nuestra objetividad y nuestra imparcialidad. Quiero además compartir con ustedes que, dada esa rigurosidad técnica con la que hemos venido trabajando, hemos recibido por 3 años consecutivos notas muy buenas, de 80, por parte de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, porque hemos realizado encuestas de opinión sobre la utilidad y la objetividad de nuestros informes, y bueno, para nosotros no podía ser mejor, porque tenemos una Asamblea Legislativa bastante diversa en cuanto a partidos políticos, y que nos ponga una nota de 80 dice mucho, digamos, de la rigurosidad de la Contraloría. Eso sería lo que quería compartir. Solamente deseo instar a las entidades de fiscalización superior para que asuman el desafío de implementar las CISAIS, porque la retribución será mayor confianza en la institución, transparencia, rendición de cuentas, no solo para la EFS, sino para el accionar de todo el Estado, y esto lo único que genera es el fortalecimiento de nuestros sistemas democráticos. Muchas gracias. Gracias, Marta. Vamos a instar, acá hay muchas EFS que están en un proceso de futuro SAI-PMF, así que vamos a hacer luego seguramente algún cruce de opiniones con Chile, Bolivia, que están muy interesados en conocer y aprender de los procesos de ustedes. Ministra, muchas gracias y adelante con su presentación. Quero cumprimentar a mesa, cumprimentar todos os presentes e, inicialmente, agradeço o gentil convite formulado ao Tribunal de Contas da União para discutirmos os desafios emergentes e as oportunidades de fortalecimento das entidades fiscalizadoras superiores a partir da implementação das normas internacionais de auditoria. Sempre menciono que exercer o cargo de ministra do TCU é uma honra, haja vista a importância da instituição para a sociedade brasileira. E, no meu caso, como a segunda mulher a ocupar este cargo na história do tribunal e como pessoa proveniente da região Nordeste, que apresenta menores índices de desenvolvimento humano no país, vejo essa missão como uma oportunidade única de trabalhar em favor daqueles carentes de recursos e da proteção do Estado. Espero que a participação neste evento possa contribuir efetivamente para a troca de experiências, da qual possa extrair lições para o fortalecimento da atuação do TCU. O trabalho do auditor
sempre se fez necessário. Essa verdade remonta ao IV século. O filósofo grego Aristóteles dizia: quando entidades lidam com dinheiro público, existe a necessidade de outra entidade para examiná-los e auditá-los. O TCU é uma instituição histórica no Brasil, com um amplo e crescente rol de competências, principalmente a partir da promulgação da última Constituição em 1988, e vive grandes desafios para cumprir suas finalidades de, assim como as demais entidades fiscalizadoras superiores existentes no mundo, assegurar a correta e a eficaz aplicação dos recursos públicos por parte dos administradores em prol da coletividade. Para garantir o melhor funcionamento, muitos países têm realizado esforços para aumentar a eficiência de suas instituições. Essa realidade não é diferente no Brasil, que, atualmente, enfrenta crises variadas, a começar pela econômica e fiscal. Nesse cenário, e diante das restrições legais à elevação das despesas primárias dos entes públicos, inclusive do TCU, os desafios internos se avolumam e o Tribunal necessita promover modificações em sua forma de atuação, a fim de empregar, da melhor forma possível, os recursos disponíveis em trabalhos que garantam maior efetividade. De forma geral, para que os desafios envolvidos possam ser superados, é essencial que haja o fortalecimento das entidades fiscalizadoras superiores e, em especial, que haja a implementação das normas internacionais de auditoria, publicadas pela Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI, conhecidas como ISAIs. Certamente, como explanarei a seguir, a aplicação dessas normas revela-se instrumento bastante útil para promover a competência, a qualidade e a credibilidade da auditoria do setor público e, consequentemente, para melhorar o desempenho das entidades fiscalizadoras superiores. A fim de atingir esses objetivos, o Tribunal de Contas do Brasil tem atuado, dentre outras, em 3 importantes ações: utilização da ferramenta para avaliação do desempenho das entidades fiscalizadoras superiores, chamada como SAI-PMF, a adoção do programa 3I e a participação na INTOSAI por meio da presidência do Comitê de Normas Profissionais, PSC. Sem pretender esgotar o assunto, abordarei a experiência brasileira em cada uma dessas ações, lembrando que, com a finalidade de implantar as normas internacionais de auditoria e fortalecer a sua atuação como entidade fiscalizadora superior, o TCU aderiu a 2 considerados como sendo aplicados pelo Tribunal. Em decorrência disso, o TCU empreendeu esforços para o desenvolvimento de um projeto que visasse implementar de forma gradativa a auditoria financeira nos termos das ISAIs. A intenção era permitir que o Tribunal tivesse base mais sólida e segura para julgar as contas dos seus jurisdicionados e auditar balanços de demonstrações financeiras, até porque essas integram suas competências regulamentadas. Esse projeto resultou na aprovação por decisão colegiada, em dezembro de 2014, de várias medidas destinadas à implantação da auditoria financeira. Foi deliberado, entre outras providências, o seguinte: definir como um dos objetivos estratégicos do TCU o aumento da transparência, da credibilidade e da utilidade das contas públicas. Estabelecer a estratégia de garantir um alto nível de segurança na emissão de opinião de auditoria sobre as demonstrações consolidadas do Brasil, aprovar a meta institucional de convergência integral aos padrões e boas práticas internacionais de auditoria financeira em um prazo de 12 anos, até 2026. Além dessa decisão, o Tribunal elaborou e publicou o seu próprio Manual de Auditoria Financeira, de acordo com as normas internacionais de auditoria, e identificou a oportunidade de implantar a ISAI 1600 como metodologia para realizar auditoria financeira
nas contas consolidadas do governo. Diante disso, observo que as lacunas identificadas relativamente ao uso das normas internacionais foram essenciais para que o Tribunal, no ano de 2016, aplicasse a metodologia de auditoria financeira de grupos prevista na ISAI 1600. O resultado esperado é o aprimoramento do exercício da primeira competência do TCU, estabelecida na Constituição Federal do Brasil, relacionada à emissão de parecer prévio sobre as contas de governo para o julgamento pelo Congresso Nacional. Para emitir a opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas do Brasil, o Tribunal definiu os componentes dessas demonstrações e estabeleceu a metodologia de análise com base sólida, segundo os padrões da norma. Esse exemplo, que se refere a uma aplicação bem específica de uma das normas internacionais de auditoria, evidencia a importância dos diagnósticos realizados pelo Tribunal por meio das ferramentas disponibilizadas pela INTOSAI. Outra iniciativa de destaque realizada pelo TCU foi assumir a presidência do Comitê de Normas Profissionais da INTOSAI, o PSC, a partir de 2017. O comitê foi formado para atingir um dos objetivos estratégicos da INTOSAI, que é fornecer às entidades fiscalizadoras superiores padrões e orientações relevantes, profissionais e claros, que agreguem credibilidade ao trabalho do auditor e aos relatórios de auditoria. Por intermédio do PSC, o TCU irá trabalhar para que o comitê possa colaborar na formação de entidades fiscalizadoras superiores fortes, independentes e multidisciplinares, encorajando a prática da boa governança. O objetivo é defender, manter e prover as normas profissionais previstas nas ISAIs e contribuir para que a adoção das normas seja apropriada e efetiva. Para atingir esse objetivo, é indubitável que o PSC atue provendo uma estrutura organizacional robusta, consolidando o framework das normas profissionais por meio das ISAIs, dando suporte às iniciativas de desenvolvimento de capacidades para implementação das normas e monitorando tal implementação. Cabe destacar também a atuação do TCU junto à OLACEFS, de forma a promover o desenvolvimento das entidades fiscalizadoras superiores latino-americanas e do Caribe. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 já apregoava que a sociedade tem o direito de pedir conta a todo agente público por sua administração. Em contrapartida, as entidades encarregadas do controle devem atuar para corresponder aos anseios de seus cidadãos que, munidos de maiores conhecimentos pelo aumento da transparência dos atos da administração, revelam-se cada vez mais conscientes dos seus direitos e avessos a qualquer ato de corrupção. Assim, os desafios das entidades fiscalizadoras superiores para assegurar que administradores façam sempre mais com menos recursos, dentro dos padrões legais, tendem a se intensificar. Como mencionei intencionalmente, é essa a realidade vivenciada no Brasil nos últimos anos, a qual tenho levado ao TCU a buscar novas formas de agir para enfrentar adequadamente os desafios recém-criados e priorizar ações de controle mais efetivas, com destaque para os trabalhos coordenados com diversos entes públicos que possibilitam o compartilhamento de informações e documentos obtidos. Acreditamos que, por meio de iniciativas semelhantes às mencionadas nesta explanação e da utilização das ferramentas contempladas nas ISAIs, será possível superar os desafios enfrentados pelo TCU e por outras entidades fiscalizadoras superiores, de modo a fortalecê-los e dar credibilidade a seus trabalhos perante o destinatário final de suas atividades, o cidadão. Agradeço pela atenção de todos e, mais uma vez, pela oportunidade de participar deste evento. Muito obrigada. Muchas gracias, ministra. Y por último pasamos a nuestro colega Manuel Vargas respecto al estudio de Banco Mundial. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a Dimitri Gurfinkel y a los organizadores por su invitación
a participar en este panel, creo que tico brasileiro. Pero yo voy a hablar desde la perspectiva del Banco Mundial, claramente sobre el tema de entidades de fiscalización superior. Los temas que quiero tratar y los mensajes que quiero dejar al final de esta presentación están relacionados primero con la importancia claramente de las normas internacionales, no solo para entidades de fiscalización superior, sino en otros ámbitos de la gestión financiera pública, pero también prestar atención a lo que es las brechas de implementación que se dan a nivel de sector público, hablando no solo de las normas, sino de leyes, reglamentos, políticas públicas, etcétera. El rol que juega el fortalecimiento institucional, el desarrollo de capacidades y los temas de coordinación y cooperación para tratar de cerrar estas brechas de implementación, y cerrando con lo que es el impacto para el desarrollo, porque a final de cuentas hacemos todo esto para tener un impacto. Y María Lucia hizo referencia a lo que es la ISAI número 12, que tiene que ver con el valor y beneficio de las entidades de fiscalización superior, que tiene una línea que es bastante impactante, hacer una diferencia en la vida de los ciudadanos. Y creo que este es el norte que todos debemos tener, tanto entidades de fiscalización superior como las agencias cooperantes cuando tenemos programas conjuntos. Hablando primeramente de las normas, ya esto se ha tratado bastante, pero cuando hablamos del sector público, evidentemente lo que son las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de auditoría son especialmente relevantes cuando tenemos el tema de las empresas estatales. Después tenemos las normas internacionales de contabilidad para el sector público que se abordaron en la sesión anterior, y también estas no son unas normas, pero son el manual de estadísticas financieras de gobierno emitido por el Fondo Monetario Internacional, que juegan un rol también muy importante en términos de los clasificadores presupuestarios, el cálculo de los balances fiscales, etcétera. Y llegamos a lo que son las normas internacionales para las entidades de fiscalización superior o las ISAIs que se han venido tratando en esta sesión. También hay otros marcos de medición que son importantes, por ejemplo, el tema de la metodología PEFA, que es un sistema de indicadores para medir el desempeño de los sistemas de gestión financiera pública, y es el marco que más se utiliza a nivel mundial para este efecto. Y el SAI-PMF, que se ha venido aplicando como ha sido referenciado en las presentaciones de Costa Rica y de Brasil. El Banco Mundial ha apoyado de diversas formas estos diferentes instrumentos. A mí particularmente me llena mucho de orgullo porque trabajé con los colegas de María Lucia en IDI cuando empezamos a lanzar lo que era la iniciativa 3I, así como el desarrollo del SAI-PMF, y de verdad ver que ahora está en completa aplicación en una serie de países, incluyendo las buenas prácticas que vemos de Costa Rica y Brasil, es algo que es bastante reconfortante. Ahora, el Banco Mundial apoya estos bienes públicos globales porque tienen dos efectos. Uno que es más pragmático, que permiten lo que es el acceso a prácticas internacionales que se derivan de un debido proceso riguroso, y en este sentido generan economías de escala. Los países no tienen necesariamente que invertir en la investigación y desarrollo de estas normas, sino enfocarse más en los aspectos de adaptación. Y después hay un impacto que es más sustantivo, que tiene que ver con cómo las normas influyen en lo que es la credibilidad, calidad y profesionalismo, en este caso de las auditorías, lo cual contribuye a un fortalecimiento institucional, transparencia, rendición de cuentas, lo cual debería llevar a mejores decisiones para el manejo de recursos, estabilidad y sostenibilidad fiscal. Pero para decir algo que es bastante obvio, no se va a lograr el impacto esperado si existen brechas de implementación. Y es el tema que quiero tratar ahora, no tanto en función de las normas ISAIs en particular, sino en tema de sector público en general enfocado en la gestión financiera pública. Un ejemplo de brecha de implementación se ve rápidamente en estos gráficos, no voy a entrar en el detalle, pero en el lado izquierdo tenemos un gráfico que es sobre la asistencia externa oficial medida por la OCDE para temas de gestión financiera pública. Y si vemos este gráfico, llegamos a la conclusión de que no hay una ausencia de recursos que van destinados a la reforma de la gestión financiera pública. No estamos hablando de mediciones en millones de dólares, sino en mediciones de millones de dólares a nivel mundial.
Después tenemos la gráfica del lado derecho que tiene que ver con la acumulación de los resultados de estos indicadores de PEFA en diferentes países. Esto es parte de un informe que hizo el Banco Mundial en el 2014, cubriendo 120 países, donde se ve que sí, algunos áreas de indicadores han mejorado y hay otras áreas en las que todavía hay temas que abarcar. Especialmente importante para efectos de esta sesión es que los indicadores a nivel global relacionados con auditoría y escrutinio externo son de los que califican más bajo. Entonces, esta es un área que tanto entidades de fiscalización superior como gobiernos, como cooperantes internacionales, tenemos que prestarle atención. Entonces, vemos que también cuando se aplican estos indicadores, normalmente en los diferentes países se ve que los aspectos formales se adoptan, pero no necesariamente esto genera una mejor función. Y esto es algo que se tiene que ver cuando analizamos lo que son las brechas de implementación. Muy rápidamente, este es un gráfico que viene de la acumulación de otro sistema de indicadores o de preguntas que tiene que ver con el presupuesto abierto. No voy a entrar tampoco aquí en detalle, solo mencionar que, bueno, esto viene de un informe que preparó el BID con el Fondo Monetario Internacional, que cuando uno ve que los indicadores que tienen que ver con la existencia de leyes y reglamentos, en este caso relacionados con restricciones al Ejecutivo para que no pueda hacer uso discrecional de lo que son superávits fiscales, todos los países, en este caso 14 países en Latinoamérica, tienen una calificación relativamente alta. Entonces, la ley, el reglamento está ahí. Pero cuando hablamos de indicadores o preguntas que tienen que ver con su aplicación, por ejemplo, la medida en la cual existe información suficiente sobre estos fondos extra presupuestarios, en la práctica los resultados son muchísimo más bajos, lo cual refleja esta brecha de implementación. En el Banco Mundial cada año hacemos un informe que se le llama el informe sobre el desarrollo mundial y precisamente el del 2017 tiene que, como tema principal, cada año tiene un tema diferente. El del 2017 tiene que ver con el tema de la gobernanza y las leyes. Y uno de los temas que vemos en este informe es precisamente esta dicotomía entre lo que es forma y función. En muchos países, sobre todo países en proceso de desarrollo, hay una serie de leyes, normas, etcétera, que se aplican pero no logran los resultados esperados, lo cual puede señalar un problema de diseño, o que simplemente se aplican selectivamente o no se implementan del todo, lo cual genera esta brecha de implementación. Lo cual hay diferentes razones por esto, el tema de capacidad, al cual voy a abordar seguidamente, pero también fundamentalmente lo que es un problema de gobernanza, el proceso mediante el cual los actores interactúan para adoptar e implementar las políticas públicas. Entonces, este informe lo que recomienda claramente, y esto lo mencionaba, por ejemplo, el auditor superior de la Federación esta mañana, la necesidad de fortalecer la gobernanza institucional. Y aquí hay varias funciones o elementos a tomar en cuenta. Uno, lo que es el compromiso sostenido con las políticas a través de las circunstancias cambiantes. Y yo creo que la presentación que hizo esta mañana el secretario de Hacienda y Crédito Público en cierta forma reflejaba esto. Cómo ante la adversidad, ante un panorama adverso para la economía mexicana, el gobierno mantuvo estrictas reformas en diferentes ámbitos y esto permitió que no hubiera una desaceleración económica, sino que se diera un crecimiento económico moderado, pero no esperado en función del aspecto adverso que tenía la economía. Se habla también de temas de coordinación sobre la base de expectativas compartidas y el tema de cooperación para inducir al cumplimiento. Y el ejemplo clásico que se usa aquí, que se vio hoy en la mañana, era pues cuando los ciudadanos ven que el gobierno hace una buena utilización de los recursos públicos, hace infraestructura pública, da buenos servicios, etcétera. Esto va a generar normalmente un mayor compromiso, un mayor cumplimiento con las obligaciones tributarias. Llegando a lo que es el tema de fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades. Tenemos aquí lo que es la capacidad de las organizaciones y normalmente cuando trabajamos con gobiernos, los cooperantes internacionales, nos enfocamos sobre todo en lo que es la primera columna, lo que tiene que ver con los recursos humanos, capacitación, certificación, etcétera. Recursos financieros que normalmente se traducen en recursos físicos, edificios, equipo, vehículos, etcétera.
Pero claramente cuando este tipo de insumos o de recursos son necesarios para tener políticas eficaces, claramente no son suficientes. Y se tiene que trabajar también lo que es el tema de un ambiente apto para que estos recursos se puedan traducir de forma efectiva y eficiente en un desempeño sostenido a lo largo del tiempo. Y aquí toman en cuenta lo que son las normas y sistemas formales, hablando de normas, pero también las normas informales, las relaciones de poder en los estados, temas de economía política, etcétera. Incorporando, bueno, pasando a lo que es una analogía de esto, de lo que es la capacidad de organizaciones en el marco de las entidades de fiscalización superior, porque al final de cuentas las entidades de fiscalización superior son entidades estatales, son entidades del sector público con su independencia, etcétera. Tenemos una serie de atributos a los cuales deben llegar las entidades, no tanto las entidades de fiscalización superior, sino el desempeño de la fiscalización superior en un país en función de esta capacidad de las organizaciones. Y para esto tenemos los insumos que se han visto, por ejemplo, de las normas ISAI, el SAI-PMF para efectos de medición, pero a final de cuentas, ¿cuáles son los principales atributos que se buscan en términos de impacto? Primero, lo que es independencia, mandato y cobertura adecuados. Y esta es una área que precisamente refleja en muchos países, tal vez no en los que están en esta mesa, pero en muchos países reflejan estas brechas de implementación. Normalmente cuando hablamos de independencia, en la mayoría de los países en términos constitucionales, legales, etcétera, la independencia está ahí y está consagrada en ley. Pero después se ve que en la práctica, por ejemplo, en términos de independencia financiera, cómo se accede al presupuesto de la entidad de fiscalización superior, ahí es donde se van a dar estas brechas de implementación que necesitan considerarse porque al final de cuentas lo que necesitamos es un impacto de facto, no un impacto solamente a nivel legal. La conducción profesional de auditorías, de esto ya se ha hablado, financieras, de desempeño, de cumplimiento, pero tomando en cuenta el tema de fundamentos versus fronteras. Entonces, hay muchas entidades de fiscalización superior, Costa Rica, Brasil, son ejemplos de ellos, que van hacia las fronteras, que van a implementar soluciones o programas de auditoría muy innovadores, pero siempre es importante fortalecer también los fundamentos, especialmente en aquellas auditorías, en aquellas entidades de fiscalización superior que tienen menos recursos. Es importante, en cierta forma, empezar por tener una sólida capacidad de auditoría financiera y de cumplimiento, empezando por lo que es la ejecución presupuestaria, antes de ir hacia las fronteras con técnicas de auditoría más sofisticadas. El tema de derecho y obligación de informar a tiempo. Otra ISAI que yo considero que debe ser de lectura obligatoria a los que trabajamos en este tema es la ISAI 20, que tiene que ver con transparencia y responsabilidad o rendición de cuentas para las entidades de fiscalización superior, que básicamente lo que dice es, si las entidades de fiscalización superior van a exigir transparencia y rendición de cuentas, el esfuerzo debe empezar en casa. Y también hemos visto con los temas de publicación que se ha mencionado en esta mesa cómo las entidades de fiscalización superior están interiorizando este mensaje. Claramente el seguimiento de las observaciones de auditoría e implementación de acciones relacionadas es importante, el escrutinio legislativo y la comunicación efectiva con los ciudadanos y medios. Y esto me lleva al siguiente punto que tiene que ver con los temas de coordinación y cooperación cuando hablamos de entidades de fiscalización superior. Las entidades de fiscalización superior son partes de todo un sistema de pesos y contrapesos de rendición de cuentas, no pueden hacerlo todo solas y por lo tanto establecer estos canales de coordinación y cooperación son muy importantes para lograr un mayor impacto. Se ha mencionado ya suficientemente en esta mesa lo que son los temas de coordinación y cooperación internacional con INTOSAI, con IDI, con OLACEFS, etcétera. Los temas de colaboración bilateral, por ejemplo, el tema de auditorías coordinadas, y María Luza presentó cómo en Latinoamérica esto es un tema que está tomando bastante fuerza, pero también lo que en inglés se conoce como los twinning arrangements, que es un tema de transferencia de conocimientos entre dos entidades de fiscalización superior que se puede dar, puede ser muy efectivo en la práctica si se lleva, por ejemplo, en estos twinning arrangements llegan a la conclusión de auditorías piloto que luego se institucionalizan. El tema de revisión entre pares, mencionado por la Contralora doña Marta, que es un tema también muy importante en términos de rendición de cuentas de las entidades de fiscalización superior.
Segunda área de coordinación y cooperación que es importante con los órganos de control interno o de auditoría interna de los países. Claramente son órganos que tienen mandatos diferentes a las entidades de fiscalización superior, pero que persiguen objetivos similares y por lo tanto la cooperación y coordinación en estos casos es muy importante en términos del el programa de aseguramiento en el sector público en general. Hay ciertas entidades de fiscalización superior, por ejemplo en el caso de Perú, donde la coordinación se da naturalmente porque los OSIs son parte de o están ligados a la Contraloría General de la República, pero en otros países como en México, donde la colaboración se debe dar, por ejemplo, entre la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, o en Colombia, entre la Contraloría General y el Departamento Administrativo de la Función Pública, etcétera, este tipo de colaboraciones van a llevar a un mayor impacto. Claramente la colaboración con las entidades de fiscalización subnacionales que aplica en ciertos países como el caso de México, como el caso de Brasil, como el caso de Nigeria, etcétera, etcétera. Muy importante la colaboración con el sector privado. El tema de las auditorías o la terciarización de las auditorías es algo que se puede hacer si si se justifica en función de costo y beneficio. Pero claramente las auditorías no es cualquier otro servicio, lleva implicaciones muy importantes, por lo tanto tener un buen marco de control de calidad para el tema de auditorías subcontratadas, que de hecho es uno de los aspectos que se evalúan en el SA-IPMF, es muy importante. El tema de agencias anticorrupción, Ministerio Público y Fiscalía. Como mencionó la Contralora doña Marta y en la mañana el Auditor Superior don Juan Manuel Portal, cuando hablamos de anticorrupción tenemos los elementos de prevención, de detección y de sanción. Y claramente la entidad de fiscalización superior es solo parte de esto. Entonces, los temas de coordinación y cooperación entre estas diferentes entidades. En particular, algo en lo cual le estamos prestando mucha atención, que es la coordinación y cooperación entre la entidad de fiscalización superior y los fiscales generales ligados al Ministerio Público para temas de protocolos de manejo de evidencia, para temas de aprendizaje común, para detectar, por ejemplo, señales de alerta en términos de posibilidades de fraude y corrupción, etcétera. Es algo que es sumamente importante, porque las entidades de fiscalización superior traen lo que es este poder o este mandato de hacer auditorías recurrentes cada año, que las fiscalías no tienen, pero las fiscalías tienen las habilidades y el mandato de conducir investigaciones. También algunas entidades de fiscalización superior dependiendo de la jurisdicción. Entonces, claramente ambas se complementan y en la medida en que cooperen y coordinen tendrán un mayor impacto en la lucha ante la anticorrupción. El Poder Legislativo en temas de revisión y seguimiento de informes de auditoría. Una de las funciones más importantes de las asambleas legislativas, de los parlamentos, es asegurarse que el Ejecutivo rinda cuentas y sea responsable por la ejecución del presupuesto que el Poder Legislativo aprobó en primera instancia. Y en mi opinión, la única forma en que se puede hacer esto de forma efectiva es analizando los informes de auditoría de las entidades de fiscalización superior. Entonces, claramente hay un beneficio para el Parlamento. También hay un beneficio para las entidades de fiscalización superior porque las audiencias alrededor de los resultados de los informes de auditoría le van a dar mayor visibilidad a lo que es el trabajo de las CFS. Y eso me lleva al siguiente punto, que son las colaboraciones con la sociedad civil y medios. Hay una serie de entidades de fiscalización superior, incluyendo las que están representadas en esta mesa, que han venido incursionando en años recientes en lo que son colaboración con sociedad civil para auditorías sociales, colaboración con sociedad civil para, de nuevo, exigir mayor transparencia por parte del gobierno y por parte de las entidades de fiscalización superior, y también para promover el debate en temas de gestión financiera pública. Y finalmente llegamos a lo que son los cooperantes para el desarrollo. Entonces, entidades como el BID, como el Banco Mundial, etcétera, nosotros tratamos pues, de apoyar financieramente lo que es el desarrollo de capacidades de las entidades de fiscalización superior, pero también tener un diálogo sobre políticas en general que puede llevar a mejorar lo que es este ambiente apto para que la capacidad se pueda traducir en desempeño. Los proyectos y programas que nosotros financiamos, y tratamos de forma incremental de trabajar con las entidades de fiscalización superior en esta área. Y cuando utilizamos, por ejemplo, firmas de auditoría del sector privado, tratamos que las entidades de fiscalización superior sean parte del proceso, por ejemplo, en los temas de la calidad de las firmas que se utilizan y de el control de calidad de las mismas y de los mismos informes de auditoría.
Y cierro con lo que decía al inicio, lo que es el impacto para el desarrollo. Si tenemos entidades de fiscalización superior que siguen las normas y prácticas internacionales, como se ha mencionado en esta mesa, que tienen programas de fortalecimiento institucional, que tienen mecanismos de coordinación y cooperación con otras entidades, tanto nacionales como internacionales, esto, entre otros factores, va a llevar a una mejor gestión de los recursos públicos, en términos de cumplimiento y control presupuestario, estabilidad y sostenibilidad fiscal, eficiencia y efectividad en la prestación de servicios y en la construcción de proyectos de inversión pública y rendición de cuentas. Todo esto, entre otros factores, como fue mencionado esta mañana, va a llevar a un mejor ambiente de gobernanza, a instituciones más responsables y eficaces, lo cual lleva a promoción del crecimiento económico y el desarrollo social. Y muy importante, como decía al inicio, existe normalmente, se da aquí lo que es un círculo virtuoso, porque existe normalmente una correlación entre mayor desarrollo económico y social con la solidez de las instituciones, incluyendo las entidades de fiscalización superior y el manejo de los recursos públicos. Muchas gracias. Bueno, gracias Manuel. Tenemos una serie de preguntas. Voy a tratar de compilar, empezando con Marta. Marta, nos preguntan el proceso hacia el interior de la Contraloría de Costa Rica en adoptar la CISAI, si fue desde el punto de vista legal una decisión de la Contraloría, se requirió una norma para su implementación y aplicación. Y siguiendo esta línea, en su FS, ¿adaptaron la CISAI a su legislación o implementaron como originalmente estaban establecidas? Contesto ya. Sí, así es, limpiamos. Bueno, nosotros somos una institución rectora en materia de control y emisión de este tipo de normativa. Entonces nosotros ya desde hace muchísimos años tenemos unas normas de auditoría que aplican para todo el sector público, no solo para la Contraloría. Entonces en 2014 hicimos una versión nueva, actualizada, con apego a la normativa de INTOSAI. Nosotros no tenemos que pedirle permiso a nadie, simplemente las analizamos, las estudiamos bien y por supuesto que nos cercioramos que fueran aplicables a nuestro entorno. Y de hecho que lo fueron, entonces simplemente las adaptamos a la normativa de INTOSAI, eso fue lo que hicimos. Bien, gracias. María Luisa, uno de los temas que quizás IDI haya podido observar es la aplicabilidad o el cumplimiento de la independencia financiera de las entidades de fiscalización superior, que es una dimensión de las medidas por SAI-PMF. Queríamos escuchar de tu parte qué es lo que has visto a nivel global o regional en cuanto a esta norma. Bueno, hay una gran variedad entre las FS con ese tema del nivel de independencia, pero sí, entonces que la verdad que muchas sí sufren con ese tema, falta de independencia financiera, como creo que alguien comentó hoy por la mañana o tal vez por la tarde, ese tema que hay a veces el presupuesto está allá, pero la forma como se implementa el presupuesto, la forma como se da la jerarquía, a ver, tal vez, ¿dónde está ubicada la FS en el país? Y muchas dependen sí del presupuesto del Ministerio de las Finanzas, entonces hay esa gran dificultad. Hay otros temas de independencia, porque por un lado, no es, yo ya he visto un contralor en otro evento decir, mira que hubo un tiempo en que nosotros éramos totalmente independientes, o sea, recibíamos el presupuesto y podíamos hacer lo que quisiéramos con eso. Eso no significa que está bueno, no es que debe de ser así. Hay que haber también unos balances y unos, ¿cómo se dice?, pesos y contrapesos. Pero, por otro lado, lo que muchos sí se resienten es que no tiene esa libertad ni siquiera de definir su propio presupuesto
Y otro tema que también las CEF se resienten mucho, se quejan mucho, es la libertad de poder contratar a su propio personal. Entonces, eso también es un tema que es difícil para muchas CEFs. Bien, gracias. Marta, ¿querías complementar? Sí, a mí me gustaría complementar con la experiencia nuestra. Nosotros presentamos nuestro proyecto de presupuesto al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda integra todos los presupuestos de todas las instituciones y lo lleva al Congreso. Entonces, no tenemos esa independencia total. Sin embargo, yo quiero decir que nunca hemos tenido ningún problema con el Ministerio de Hacienda, porque también la Contraloría siempre se ha cuidado de presentar un presupuesto acorde con los productos que genera, austero también siempre, porque también tenemos que dar el ejemplo. Nosotros no podemos pedir toda la plata que se nos ocurra para después gastarlo en lo que también se nos ocurra. Nosotros tenemos que dar el ejemplo. Entonces, por lo tanto, hacemos un presupuesto que demuestra todo lo que nosotros vamos a hacer con un plan operativo y lo llevamos a Hacienda. Y pedimos, cuando necesitamos contratar más personal, lo hemos pedido y nunca nos han dicho que no. O sea, y en la Asamblea Legislativa tampoco se ha cuestionado el presupuesto de la Contraloría. Es decir, nosotros tenemos como dijo Manuel, una independencia de facto, porque siempre hemos logrado lo que hemos necesitado en realidad. Sin embargo, no tenemos esa independencia de ir directamente al Congreso y pedir nuestro presupuesto. Lo intentamos hace algunos años ya, ¿verdad? Sin embargo, esto es materia delicada porque estamos en una, digamos, coyuntura, o hemos venido a una coyuntura de déficit fiscal en donde a algunos les sonó independencia financiera de la Contraloría, quién sabe qué va a pedir, ¿verdad? Entonces, al final ese proyecto fue archivado en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, lo intentamos porque fue una de las recomendaciones que recibimos como parte de una de las revisiones de las que fuimos objeto. Sin embargo, yo creo que depende mucho del accionar de una Contraloría. ¿Cómo demuestra que está generando valor a la sociedad? ¿Qué beneficio está generando esa institución? Y de esa manera la credibilidad y la confianza que se tenga sobre la entidad de fiscalización superior, eso influye muchísimo en cómo va a ser tratado su presupuesto. Gracias. Podemos hacer un fondo fiduciario de varias contralorías que están muy bien, y veo algunos amigos que sé que no están tan bien con los presupuestos. Así que, siguiendo la línea de orden, quería a la ministra, si nos podría comentar, y esto quizás está un poco fuera de protocolo, la iniciativa del Lab de innovación que tiene el TCU. Es un tema importante que va inclusive más allá de lo que son las ISAIs. Que seria avaliação financeira. E eu gostaria de convidar Nuestro experto de Henrique, TCU, Enrique. que é o nosso auditor e que tem trabalhado conosco para este evento, para que ele defenda. E eu apenas direi uma palavra: quando se quantifica um dano, todo mundo compreende que tamanho ele tem. Infelizmente, no setor público, existe uma tendência para a estagnação. No Brasil acontece muito isso, talvez por causa da burocracia, da estrutura administrativa e assim por diante. Então, existe a necessidade de que sejam feitas ações inovadoras para aumentar a eficiência da gestão pública. Então, o Tribunal, em 2015, ele desenvolveu um programa de modernização da gestão pública. Um dos itens desse programa foi a criação de um laboratório para que pudesse haver um desenvolvimento de iniciativas que fossem realmente, pudessem ser capazes de aumentar a eficiência da gestão pública. No caso, o tribunal aumentar a qualidade das auditorias. E esse foi a primeira iniciativa desse tipo no mundo todo. Foi a primeira entidade fiscalizadora superior que criou um laboratório de inovação. Então, esse laboratório, na verdade, é uma unidade dentro do tribunal que é responsável por desenvolver ações, iniciativas que sejam inovadoras. Então, a gente desenvolve pesquisas, metodologias,
programas de desenvolvimento para que a gente possa aperfeiçoar a gestão pública. Um exemplo, o tribunal realiza muita auditoria de obras públicas. Então, se pensou dentro desse laboratório de inovações, por que não utilizar georreferenciamento para fazer a auditoria de obras? E com base, então, nesse estudo, nessa pesquisa, avalia-se o que é útil, o que é interessante, e assim possa se replicar em várias iniciativas do tribunal. Então, foi uma iniciativa muito positiva, gerou muitos produtos interessantes e foi capaz de gerar inovações que foram significativas para aperfeiçoar a gestão no âmbito do tribunal. Gracias. Manuel, tú mencionaste entre las acciones de coordinación el sector privado. Y aquí una de las preguntas que siempre se hace referencia es de qué manera los auditores gubernamentales pueden aprender del sector privado o viceversa. ¿Qué nos podrías reflexionar sobre esto? Bueno, yo creo que un área de aprendizaje es precisamente en el tema de auditorías financieras. Recordemos que las ISAIs que tienen que ver con la auditoría financiera están basadas en las normas internacionales de auditoría, las cuales son aplicables principalmente a lo que es el sector privado. Y en esta es un área donde las firmas de auditoría tienen bastante experiencia, pues es lo que en inglés llaman su bread and butter. Entonces ahí se puede dar un tema de transferencia de conocimientos. Ahora, se puede utilizar a sector privado en otras áreas de auditoría de sector público, pero claramente cuando estamos hablando de auditoría de cumplimiento, cuando estamos hablando de auditoría de desempeño, el expertise está en las entidades de fiscalización superior. Entonces, cuando se utiliza sistemas de auditoría subcontratadas para estos temas, es algo que se debe manejar de forma muy cuidadosa, especialmente prestando atención, como mencionaba en mi presentación, a lo que son los mecanismos de control de calidad. Bien, gracias. Tengo una pregunta para Marta, pero creo que la podemos hacer con también María, que es en términos de los objetivos de desarrollo sostenibles, siendo justamente objetivos de largo plazo, ¿no? ¿Cuál es la visión tanto del organismo como de IDI en cuanto a la posibilidad de realmente alcanzarlos, este desafío de mantener quizás año a año en los planes operativos de cada entidad de fiscalización, las actividades que puedan asegurar que esos objetivos de largo plazo se vayan a cumplir? El gran riesgo es que probablemente ninguno de nosotros estemos el día que haya que validarlos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hacemos para que lleguemos? No sé quién de las dos quiere comenzar. Yo puedo compartir lo que estamos haciendo en la Contraloría de Costa Rica. Nosotros estamos concentrados en tratar de hacer estudios para, de alguna manera, empujar para que el Poder Ejecutivo empiece a planificar cómo va a implementar, porque nosotros no podemos entrar a auditar ya, digamos, esa implementación de los ODS. Ellos apenas están en un proceso incipiente de cómo lo van a abordar. Entonces, nosotros por ahora no podemos entrar. Hemos hecho muchas auditorías que tienen que ver con los ODS, en materia de educación, en materia de pobreza, en materia de vivienda, pero no es con el enfoque de los nuevos ODS y no es, el gobierno nuestro todavía no ha definido cuál va a ser su estrategia de implementación, empezando por eso. Entonces, nosotros no podemos ir ya a auditarle lo que está haciendo, porque no está haciendo nada. Entonces, lo que estamos es tratando de hacer estudios para determinar qué está haciendo el gobierno y decirle, usted no está haciendo nada, ¿verdad? Hay que empezar, porque esto es de larguísimo plazo, fueron aprobados en septiembre del año pasado, y bueno, cuando uno pregunta en el Ministerio de Planificación Nacional, no hay gran cosa. Entonces, nosotros no podemos arrancar tampoco, lo que podemos hacer es estudios para poder evidenciar qué no estamos haciendo, pero no son auditorías ni de gestión, porque no hay ninguna gestión, no son auditorías financieras. Entonces, lo que podemos hacer es como una suerte de nota de auditoría, no es una nota de auditoría, es un informe de lo que no encontramos, de lo que no se está haciendo, pero es un tema, digamos,
a mediano plazo, donde yo veo a la Contraloría ya haciendo, digamos, estudios en los mismos temas que siempre hacemos, pero ya con el enfoque de los ODS que determine el gobierno, porque le corresponde al gobierno determinar cómo va a emprender ese logro de objetivos. María. Yo quisiera comentar 3 puntos. Uno, entonces, el programa de la IDE que ahora estamos empezando es justamente para apoyar las EFS a auditar la preparación. Entonces, justamente como dijo doña Marta, los gobiernos, muchos gobiernos ni siquiera empezaron, no están haciendo nada. Entonces, eso hasta es una cuestión que a veces se nos pone. Ok, entonces, tal vez que los equipos de auditoría van a empezar a auditoría y no hay nada. Tal vez que no haya, algunos sí ya tienen algo, pero también hay ese efecto que, y yo ya he experimentado eso varias veces. Uno llega para hacer una auditoría y el simple hecho de que el equipo de auditoría está allá haciendo preguntas y buscando saber qué pasa en determinado tema, hace con que el gobierno se mueva y empiece con las acciones que se esperan. Entonces, es un tema. Por ahora, trabajar en la preparación. Después, me imagino que uno de los próximos programas de la IDE va a ser cómo apoyar a las EFS en auditar la implementación. Entonces, eso va a seguir. Y lo que queremos también es incentivar las EFS es que eso sea parte del mainstream, perdón, en español no sé, entonces que sea un trabajo del día a día, que sea incluido en los planes anuales de las EFS, el trabajo de auditar la implementación de los ODS. Y un tema muy importante también que doña Marta comentó es que hay que tener muy claro que los ODS tienen sus principios, entonces el principio de la integralidad, de la inclusión. Los ODS son, entonces, porque muchas veces, a veces uno dice, no, ya hacemos auditoría en educación, en salud, en todo lo que, si uno mira, todo está bajo los ODS, pero, como dijo doña Marta, hay un enfoque específico. Hacer una auditoría, por ejemplo, en un programa de educación, no significa que está auditando los ODS. Hay que tener ese enfoque de integralidad. Entonces, eso también es otro punto que se espera que las EFS tengan en cuenta. Que hay las diferentes áreas, pero hay el enfoque específico y bien específico que son los ODS. Tal vez ahí importante también destacar que los gobiernos son responsables por definir cuáles van a ser los indicadores, ¿verdad? Porque si nosotros vamos a ir a auditar, ocupamos los criterios de auditoría. Y esos indicadores pues tendrán los gobiernos que definirlos, que me parece que es importantísimo porque es una materia que es álgida, no es sencillo. Entonces, para poder ir a evaluar, para poder medir, se requieren indicadores. No sé si finalmente, como nos ha sucedido en muchas auditorías, que la Contraloría termina determinando indicadores y compartiéndolos con la administración para poder acordar cómo vamos a evaluar, porque no hay indicadores para las auditorías de desempeño. Entonces, ese me parece a mí que es un tema que hay que tomar en cuenta porque puede ser una limitación si los gobiernos no definen los indicadores. Manuel. Para complementar rápidamente, cuando IDI o Intosai le ha pedido la opinión al Banco Mundial sobre el manual y las guías de auditorías aplicadas a los ODS, un comentario que siempre hacemos es que, y creo que es importante tomar en cuenta, es que no todas las entidades de fiscalización superior son iguales y no todas tienen el mismo nivel de capacidad. Y que esto se tiene que tomar en cuenta a la hora de priorizar el trabajo auditor y de implementar diferentes técnicas de auditoría. Entonces, claramente, por ejemplo, la Contraloría General de Costa Rica, el Tribunal Federal de Cuentas de Brasil, están bien avanzados, tienen fundamentos bastante fuertes y pueden dar ese paso adicional. Pero entidades de fiscalización superior que no están haciendo buenas auditorías financieras, que no están haciendo buenas auditorías de cumplimiento, posiblemente deberían enfocar sus recursos limitados a fortalecer estas áreas y después construir sobre eso y llevar a otros temas como lo que es las auditorías de ODS. Bien.
Bueno, solamente quiero hacer un pequeño wrap-up en cuanto a todo lo que se ha dicho. Es evidente que el concepto de estándares internacionales está instalado en la región. Latinoamérica ha sido, junto con el Caribe, nos ha tocado trabajar mucho con el Banco Mundial y el BID en la implementación y el apoyo en todos los pilotos de marco de desempeño. Eso es algo que nos tiene muy comprometidos y muy orgullosos, y queríamos aprovechar esta oportunidad para felicitar a todos los órganos de control que están siguiendo esa línea y a los que van a seguir en este año en esa tarea. Decirles también que obviamente el proceso de ajuste, de modernización, es traumático, largo, pero nuestros organismos están para eso, para ayudarlos, no necesariamente con recursos financieros que a veces no están tan disponibles, pero sí es muy importante también resaltar la oportunidad de IDI, que trabaja por demanda. Tú has explicado claramente que las Contralorías también pueden requerir aspectos de fortalecimiento y programas especiales como los 8 que aquí se han presentado. El otro tema que vemos muy claramente en la agenda, un poco también saliendo de la reflexión de Manuel, es el tema de, habiendo Contralorías que todavía tienen que dar pasos en áreas que quizás son básicas, no dejar de mirar el concepto de innovación. Creemos que en estos últimos años vamos a escuchar mucho de desarrollos, crecimientos exponenciales, y hay muchas técnicas que estamos viendo en cuanto a auditorías ligadas a sistemas de información. Hemos visto hace poco el caso de una iniciativa de CGU, Control Interno do Brasil, en uno de sus estados, en Pará, en donde los alumnos logran a través de una aplicación de teléfono levantar información básica de raciones alimenticias y lo documentan con fotos y lo concentran en una aplicación que se llama Promise Tracker, que es de MIT, que es de libre disponibilidad, es gratuita, la estamos probando incluso en nuestra oficina, y son pequeñas cosas que rápidamente pueden los órganos de control instalar y requerir inclusive de ciudadanos que apoyen. Quizás no van a poder sacar recomendaciones directas, pero sí orientación de ciertas áreas y oportunidades de focalizar mejor las auditorías, especialmente cuando se habla en términos de desempeño. Entonces, dejamos abierta la idea del Fondo Fiduciario de Latinoamérica para ayudar a financiar a otros contralores que con mucha voluntad hacen grandes esfuerzos, y agradecerles a todos a esta mesa, como bien definió Manuel, tica brasileña. Y bueno, mañana seguiremos con el resto de los eventos de Crecer. Muchas gracias. Bueno, señora, muy bien. Muchas gracias.